¿Quieres tomar buenas decisiones? Necesitas hacerte buenas preguntas. Somos buenísimos engañándonos a nosotros mismos. Mientras sigas mintiéndote a ti mismo, ningún cambio será posible. Hoy estamos en esta segunda parte de mejores decisiones, menos arrepentimientos. Y básicamente lo que buscamos a través de esta serie es brindarte herramientas para tomar mejores decisiones, porque al final del día, como lo hemos dicho, nuestra vida se construye precisamente de decisiones. Y la idea principal de esta serie es que no pasemos por alto esa relación que existe entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Si quieres tomar buenas decisiones, necesitas hacerte entonces buenas preguntas. Porque finalmente nosotros no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones. Hay personas que te aman y hay personas a quien tú amas que serán impactadas por las decisiones que tú tomes. Inclusive personas que están en tu presente y personas que estarán en tu futuro serán impactadas por las decisiones que tomes hoy. Ahora, ¿cuál es la historia de nuestra vida? Estoy seguro que a todos nos gustan las historias. Bueno, o por lo menos a la mayoría de personas nos gustan las buenas historias. Es por eso que leemos novelas. Es por eso que vamos al cine o vemos algunas películas. Es por eso que nuestros niños aman escuchar cuentos y el mensaje, la moraleja que dejan. Ahora, ¿qué tal de la historia de nuestra vida? Lo que quiero preguntarte es esto: ¿qué historia quieres contar? Cuando alguien te pregunta, por ejemplo, por tu pasado, te sumerges en un capítulo de la historia de tu vida, ¿no es cierto? Así que comienzas a contarlo. Y a muchos nos gusta escuchar, por ejemplo, la historia de nuestros padres o la historia de nuestros abuelos y su avance en medio de circunstancias difíciles. Y cuando yo estaba creciendo, por ejemplo, me gustaba escuchar las historias de la infancia que mi abuela había tenido, porque no fue una infancia fácil y pues a pesar de eso logró formar una familia. Y el asunto es que cuando estamos viviendo nuestro día a día, no pensamos en términos de la historia de nuestra vida. Cada día tú estás pensando en la vida, en las decisiones que tienes que tomar, en las cosas que debes emprender, en las opciones que tienes delante de ti, pero tú no estás pensando en que estás construyendo la historia de tu vida. Lo que quiero decir es que cuando este presente se convierta en un pasado, esa será tu historia. Cuando este presente se convierta en un pasado, esa va a ser su historia. Y sigo entonces con la pregunta: ¿qué vas a decir? ¿Qué preferirás omitir? ¿Ok? A veces yo estoy pensando, bueno, esta no es una historia en realidad. Esta no es una historia. Esa es mi vida. Esas son las opciones, estas son las decisiones que tomo, esto es lo que hago, esto es lo que voy a hacer. Pero recuerda, cuando esto se convierta en mi pasado, entonces sí será mi historia. Grábate esto: escribimos la historia una decisión a la vez. Escribimos nuestra historia una decisión a la vez. Y esas decisiones las tomamos hoy.
siempre que es hoy, tú debes tomar entonces una decisión. Tú tienes que dar un paso hacia adelante. Tú tienes que escoger entre opciones. Tú tienes que sopesar situaciones. Tienes que elegir un camino. Y comenzamos entonces o mejor dicho, seguimos escribiendo la historia de nuestra vida. Y lo estamos haciendo una decisión a la vez. Y esta puede ser una etapa que estás viviendo en tu vida. Pero cuando tus hijos, tus nietos te pregunten, ¿y cómo pasaste esta etapa? ¿Y qué temporada estuviste viviendo? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que elegiste? ¿Contarás los detalles? ¿O preferirás omitir algunos asuntos? Porque entonces luego sentimos tanta vergüenza por las decisiones que tomamos, por las cosas que sabemos que hicimos mal, que entonces preferimos guardar silencio y omitir estos asuntos. Omitir que decidí por otra mujer y no por la fidelidad. Omití que abandoné a personas que me necesitaban en ese momento y no por mantenerme allí, protegiéndoles, de acuerdo a mi llamado, que elegí mi diversión antes que mi responsabilidad y mi devoción. Y entonces hay personas que, ¿sabes qué hacen con eso? Lo omiten de su historia. Y no tenemos que omitirlo. Si podemos tomar una mejor decisión, esas decisiones que tienen que ver con un cambio, esas decisiones que llamamos arrepentimiento. Esa es una buena palabra, por cierto, porque significa cambio de dirección. Y así la historia de nuestra vida toma un mejor sentido. Así que yo espero que tú puedas contar la historia de tu vida, la historia de esta etapa de tu vida, la historia de esta temporada de tu vida como una buena historia. Y sigo diciendo, de eso se trata esta serie, de que tomes mejores decisiones para que hayan menos arrepentimientos. Esta es la idea principal. La conexión entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Y no puedo seguir sobreenfatizándolo, pero recuerda, siempre que vas a tomar una decisión, necesitas hacerte una pregunta. Y lo que buscamos es que te hagas las preguntas, que las respondas honestamente y en base a eso actúes. Y ya tenemos entonces esa pregunta que nos habíamos hecho, la pregunta de la integridad. Pero en esto debemos entonces recordar las palabras del rey Salomón, estas palabras que traen sabiduría. Esas palabras que si seguimos, que son como ese consejo, esa dirección para la vida, para ser más diestro en la forma como me relaciono con otros, en la manera como administro lo que es valioso para mí. Proverbios 14, 15 y 16 dice: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. ¿Eres una persona prudente? ¿Examinas cuidadosamente el próximo paso que vas a dar? Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, esto puede ser testarudo, terco, sabes, una persona ligera, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. La pregunta de la integridad, esta es la primera pregunta que nos estamos haciendo
para tomar una decisión. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Y luego entonces, ¿de verdad? Y aquí es, ¿por qué me estoy acercando a esa persona? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Por qué estoy peleando por este asunto? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Por qué me estoy alejando de esa persona en particular que me confronta, que me ayuda a ver lo que no veo? Pero estoy siendo honesto conmigo mismo. Y luego, ¿de verdad? ¿De verdad? Y esa es la pregunta de la integridad. Vayamos entonces a la segunda pregunta, que es la pregunta del legado. La pregunta del legado. Y sabes, legado es de una u otra manera lo que dejamos. Existe herencia y la herencia tiene que ver con asuntos materiales, pero el legado tiene que ver con asuntos principalmente espirituales. Tiene que ver con valores. Esto es legado. Tiene que ver con un camino que trazo y que va a ayudar a quienes vienen detrás de mí. Entonces, esta es la pregunta del legado, la que hoy nos vamos a hacer. Y en cuanto a eso, recuerda, escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Y aunque hoy en el día a día estás decidiendo según opciones, estás decidiendo según una tarea que realizar, estás decidiendo según una acción que emprender, el asunto es que algún día esto que haces, que dices, esas actitudes, este acercarte a o alejarte de, será un pasado. Y al ser parte de tu pasado, se convierte en tu historia. Y tu historia deja un legado. Escribes la historia de tu vida, una decisión a la vez. ¿Cuál es la pregunta entonces? Legado. ¿Qué historia quiero contar? Esa es la pregunta del legado. Cuando pasen los años y yo tenga que hablarle a mis nietos de esta temporada que viví, de esta etapa en particular de mi vida, ¿qué historia quiero contarles? ¿Qué historia quiero contarles de esta relación? ¿Qué historia quiero contarles de mi vida de hogar? ¿Qué historia quiero contarles acerca de mis esfuerzos y de las decisiones financieras que tomé? ¿Qué historia quiero contarles acerca de esos asuntos que enfrenté? De cómo atravesé esta crisis y esta situación. ¿Qué historia quiero contarles? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? Esa es una maravillosa pregunta. Y aquí entonces te sigo preguntando, ¿quieres omitir alguna parte de la historia? ¿Quieres, tu impulso va a ser esconder eso? Tu impulso va a ser no contarlo, guardar silencio cuando alguien hable acerca de esa temporada en particular. ¿Saben? Hay familias donde algún padre, un abuelo, alguna mamá, una abuela, parece no contar nada de una cierta temporada, porque le produce tanta culpa y tanta vergüenza
que prefiere tragarlo. Porque cuando lo cuenta, si es que lo cuenta, y lo peor, no lo hace. Es algo que esconde, es un secreto. Tiene que ver con engaños, traición, abandono, descuidos que afectaron a alguien que amaba. Tiene que ver con celos, peleas sin sentidos, rencores enconados que llevaron a hacer daño al otro, y prefieren entonces guardar silencio sobre eso, omitirlo. Que así no sea tu historia. No tiene por qué ser así. Eso tiene que ver con los jovencitos. Porque a veces, de pronto alguno está pensando, bueno, eso tiene que ver cuando lleguemos a viejo. No, mira, cuando uno se enamora, debe contar la historia de su vida a esa persona. Eso es lo que recomendamos. Porque no puedes casarte con un desconocido, ni puedes ser desconocido para esa persona con quien vas a unir tu vida. Ahora, ¿qué partes de tu historia vas a omitir? ¿Qué partes de tu historia vas a callar? ¿Qué partes de tu historia vas a sentir el impulso de mentir, de distorsionar? No hagas eso. En realidad vas a empeorar las cosas, porque al fin y al cabo, si vas a unir tu vida a esa persona, a dejar allí una bomba de tiempo, una mina escondida que cuando se pise va a producir una explosión y posiblemente mutilación en el alma, la mutilación de la confianza, porque el otro va a sentir, ¿y por qué no? Va a decir, ¿por qué no me dijiste eso? Y el otro va a sentir, me engañaste. ¿No es cierto? ¿Puedes por favor hacer la pregunta del legado? Vamos, todos en voz alta, y es una pregunta que te vas a hacer a ti cuando tengas que tomar una decisión en algún momento crítico de tu vida. 1, 2, 3. En todas las sedes, vamos a hacer esa pregunta otra vez. Muy bien. Nuestro problema es que centramos la atención en lo inmediato y no en lo definitivo. Centro mi atención en lo que es inmediato. ¿Recuerdas el día a día, las opciones, los caminos? Aquello de lo que me acerco o decido acercarme o de lo que decido alejarme hoy. Ese es nuestro problema. ¿Sabes? Yo he escuchado muchachos que dicen, tomando una muy mala decisión, que implica un alto riesgo sexual, dicen así, no, es que fue un chance. Así dicen, no, es que fue un chance. Y en ese momento estaban incurriendo en un alto riesgo sexual, de enfermedades de transmisión sexual, de heridas en el alma, de situaciones que luego le iban a producir vergüenza, de engaño a otra persona. Y en el día a día, en lo inmediato, lo vieron como un chance. Y en su excitación, fueron directo a eso que luego lamentaron por el dolor que les produjo, la inestabilidad que les trajo en su vida y en sus relaciones futuras. Se centraron solo en lo inmediato, se olvidaron de lo definitivo. Cuando debemos tomar una decisión en un entorno emocionalmente cargado, pensamos en términos de opciones, no de historia.
emocionalmente cargado. Usted está muy enojado. Eso es emocionalmente cargado. O usted está muy excitado por una situación. Eso es emocionalmente cargado. O usted está muy ilusionado y emocionado. Esto es cargado ahí, ¿no es cierto? O estás indignado, o triste, o sintiéndote desengañado. ¡Ey, ten cuidado! En ese momento, cuando las cosas, sabes, cuando las emociones te inundan, haz una pausa, por favor. Haz una pausa, detente, toma aire, busca consejo, habla de esto con algún compañero de camino, con algún mentor, con algún consejero, con algún pastor. Porque en un entorno, vuelvo y lo repito, emocionalmente cargado, pensamos en términos de opciones y no en términos de historia. ¿De qué historia estoy escribiendo que mañana voy a contar? Es ahí entonces donde debemos sacar una bandera roja. Recuerda esta expresión. Bandera roja es, haz una pausa. Bandera roja es, detente. Bandera roja, hey, si es una situación de presión, si es una situación emocionalmente cargada, no actúes por impulso. Estoy viendo gente endeudándose por impulso. Estoy viendo gente enredándose en relaciones por impulso. Estoy viendo gente fugándose. Sí, fugándose. ¿Cómo fugándose? Sí, se llama fuga geográfica. Creen que yéndose a otra parte todos sus problemas se van a resolver. Esa es una frecuente entre algunas personas que viven al norte de la América del Sur, en un país que era muy rico. Tienen unas ilusiones de fuga impresionante, porque están emocionalmente cargados. Y es ahí donde deben sacar una bandera roja, porque la fuga geográfica no significa que vas a resolver tu crisis. En la mayoría de los casos, en realidad, llevas tu crisis a otra parte, a un entorno diferente, donde ya no tienes los mismos apoyos que tenías en el lugar donde estabas. Saca entonces una bandera roja. Considera tu historia. Recuerda, necesitas considerar tu historia. Y hoy, hablando de historias, vamos a contar una historia. Y es una de las historias más impactantes de toda, que aparecen en la historia bíblica. La historia bíblica está compuesta por historias de personajes. Y este es un personaje que existió. Y su historia es increíble. Es la historia de alguien que en algún momento fue secuestrado y manejado por personas malvadas y egoístas. Así que se puede decir de esta manera, su historia fue secuestrada. Su historia fue manejada en algún momento por otras personas. Y puede que él haya pensado, sabes, yo tenía sueños maravillosos, inclusive tenía sueños de grandeza, sí, sueños de grandeza, pero ahora, ¿valdrá la pena intentarlo en la situación en la que estoy? ¿Valdrá la pena esforzarme? Pero de alguna manera, esos sueños que él tuvo se convirtieron, él se comprometió con estos sueños, y estos sueños se convirtieron en una poderosa visión de futuro. La persona de quien voy a hablarte es de José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob. ¿Ok? Así que vamos a retroceder unos 1500 años.
antes de Cristo. Y vamos a ver la historia de alguien que se niega a ser una víctima. José. José tiene unos sueños que cuenta a sus hermanos. Él habla de manojos de espigas que él recoge y los manojos de espigas de sus hermanos que se inclinan ante su manojo de espigas, y sus hermanos se enojan por ese sueño. Tú entonces piensas que vas a ser superior a nosotros. Y luego tiene un sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan delante de él. Incluso su papá, aunque él era el hijo favorito de su papá, se enoja por ese sueño y lo señala como pretencioso. El asunto es que sus hermanos, y eso ocurre en las familias donde hay un favorito, lo odian tanto que cuando su papá lo envía para saber dónde están sus hermanos pastoreando los rebaños, eran pastores de ovejas, cuando él los encuentra, sus hermanos dicen: aquí está este soñador, aquí está el que mi papá le hace una túnica de colores como si fuese un príncipe, vamos a matarlo. Y entonces luego matamos un cordero, lo llenamos con la sangre, el vestido de él, y le decimos a mi papá que se lo comió un animal salvaje. Y uno de sus hermanos interviene y dice: no hagamos eso. ¿Ok? No hagamos eso. Porque vamos a producir mucho sufrimiento a mi papá. Es mejor hacer alguna otra cosa. Tírenlo en esa cisterna. Y lo tiraron en una cisterna, pero la cisterna estaba sin agua. Y luego, cuando pasaron unos mercaderes que iban hacia Egipto, dijeron: bueno, vamos a venderlo como esclavo. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Así que lo llevaron a Egipto, y estando en Egipto, este joven es comprado como esclavo por un hombre llamado Potifar. Y Potifar era un funcionario de Faraón. Así que José se negó a ser una víctima. Y José está pensando en las habilidades, capacidades, destrezas que él tiene. Y comienza a servir en la casa de Potifar con mucha excelencia. Y poco a poco Potifar, al ver esa disposición de José, esa responsabilidad de este joven, que puede que en ese momento tuviera alrededor de 17 años, comienza a entregarle más y más responsabilidad en su casa y lo convierte en su mano derecha, de tal manera que esta es la expresión que aparece en la historia que la Biblia cuenta. Potifar ya no se preocupaba por nada en su casa, porque José lo administraba. Lo único de lo que Potifar se preocupaba era qué iba a comer ese día. Era lo único que él decía: bueno, hoy quiero comer. Eso era todo. Ahora, José, vamos a pensar, pasan los años, se hace un joven cada vez más atractivo, dicen que era atractivo y fornido, y la esposa de Potifar, quién sabe el vacío que había en ella, comienza a ver a José con deseos sexuales. Y siendo ella la señora de la casa, le habla más o menos en este tono: ven, José, acuéstate conmigo. Ese es su tono. Y José se niega. Y sin embargo, dice que ella seguía insistiendo. José hace algo que yo recomiendo que hagamos. José cuenta la historia. Escúchame. José pensó en ese momento cargado: mira esto, este es un muchacho joven, y él más bien podría decir, sentirse halagado, porque ahora esta mujer rica, que es la dueña de esta casa donde él sirve,
que es alguien con quien él se relaciona con mucha frecuencia, porque seguramente Potifar, siendo funcionario de Faraón, viajaba mucho. José podría sentirse halagado por la atracción que esta mujer sentía hacia él. Sin embargo, él verbaliza algo. Uno tiene muchas veces que verbalizar la situación y lo que ella implica. Es la bandera roja, es hacer una pausa. A veces frente a la tentación, y eso es algo que yo hago, frente a la tentación, uno tiene que verbalizar algo como esto: tentación, no vas a destruir mi futuro, no vas a destruir mi familia, no vas a romper mi relación con Dios. Así, con firmeza. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿O solo estás luchando con la tentación y estás pensando en las opciones? La verdad que José no tenía muy buenas opciones. O era la muerte o era la cárcel, porque esto no era un asunto moral. En ese momento, bueno, sí era un asunto moral, pero no era solamente moral. Si él se acostaba con la esposa de Potifar y era descubierto, lo iban a... Él era un esclavo, lo iban a matar, así de sencillo. Pero por otro lado, si esta mujer se empeñaba en el asunto y finalmente frustrada mentía acerca de él iba a ir a la cárcel, que fue lo que sucedió. Eso es lo que Génesis 39:7 cuenta. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Y mira lo que José, esta es la narrativa de José. Esto es lo que José coloca en ese punto, porque él no está pensando en opciones, él está pensando en historia. Él no está pensando en lo momentáneo, él está pensando en lo definitivo. Mire, le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Y luego dice: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Wow. Ese muchacho, alrededor de 20 años, piensen en eso, está asumiendo una posición donde está diciendo: algún día yo quiero decirle a mis hijos que decidí serle fiel, ser leal a quien tan fiel me había sido. Yo no quiero llegar a contar este pedazo de mi historia como que me aproveché de la confianza de un hombre que me estimó y que me colocó en un lugar de importancia. Yo no quiero decir mañana que después de toda la fidelidad que Dios mostró para mí y de la gracia con la que me otorgó, del favor con el que me acompañó, siendo yo un esclavo, yo no quiero decir que me olvidé de eso, que no me importó y que lo hice a mi manera y no siguiendo su guía, su instrucción. ¿Qué fue lo que pasó? Esa mujer, mira, esto se puede llamar acoso laboral. Esa mujer en algún momento, estando solo con él en una habitación, dice que le insistió, ¿sabes? Y que él huyó de ella, salió corriendo, pero ella le arrancó el manto. José al huir dejó el manto de él en las manos de ella, y ella comenzó a gritar y a llamar a sus sirvientes y a decir: este hombre quiso violarme. Y cuando Potifar llegó, se enojó mucho contra José, creyendo en la palabra de su esposa,
y como era funcionario de Faraón, lo envió a la cárcel donde enviaban a los trabajadores del palacio de Faraón. Increíble. No solo es esclavo, ahora es un prisionero en el extranjero. Pero estando allí, mira lo que pasó. Ustedes recuerdan, él se negó a ser una víctima. Él se negó a ser una víctima. Y esto es lo asombroso de José. El problema es, a veces a nosotros alguien secuestra nuestra historia y alguien nos hace mucho daño y nosotros, ¿qué lado elegimos de la historia? Dígame, víctima. Él no, él eligió el otro lado de la historia. Él eligió el lado de un luchador y el lado de un vencedor. Así que allí, estando en la cárcel, igual comenzó a servir con sus dones, habilidades, destrezas, recursos, experiencia en la cárcel, y comenzó a administrar cada cosa de la cárcel y a ser muy proactivo en apoyar al director de la cárcel. ¿Y sabes qué pasó? El director de la cárcel lo colocó por encima, lo hizo su asistente. Así que estando allí en la cárcel, conoce a dos funcionarios de Faraón que fueron enviados a la misma cárcel, el copero y el panadero. Algo interesante es que José se interesaba por la gente. Una de las cosas más sorprendentes es que José se interesaba por la gente. Y al estar allí, nota que ellos están como ansiosos, como cargados. Y les pregunta, ¿qué les pasa? Su interés por la gente. Y ellos le dicen, cada uno de nosotros ha tenido un sueño que nos ha dejado muy mal. Cuéntenme el sueño. Pero tú puedes interpretar. Y José dijo esto: la interpretación de los sueños es un asunto de Dios. ¿Cuál fue el sueño del copero? El copero comenzó. El copero dijo, mira, yo vi 3 racimos de uva. Y entonces los exprimí para hacer vino. Y de la copa de vino la entregué a Faraón. Y José dijo, pues, este es el significado. Dentro de 3 días tú servirás de nuevo el vino a Faraón. Era el copero. Y el panadero dijo, bueno, yo soñé que habían 3 canastas de panes que yo había hecho. Pero los cuervos comenzaron a comer, a llevarse el pan, a comérselo. Y José dijo, pues, ese es el significado. Dentro de 3 días, tú vas a estar delante de Faraón, pero serás empalado y morirás. ¿Y saben qué? Tal como... Y por cierto, José le dijo al copero, mira, cuando esto ocurra, recuérdate de mí, habla de mi caso, de mi situación injusta por la que yo estoy aquí. Dile a Faraón. Tal como él dijo, así se cumplieron los sueños. El asunto es que bueno, el copero, una vez que estuvo de nuevo con Faraón, se olvidó. Es malo cuando nos cortan la historia. El copero se olvidó de José. Estaba tan feliz de volver al palacio y servir. ¿Sabes eso? Pero ¿qué pasó? Faraón tuvo un sueño 2 años después. Y le pidió a los magos de su corte que le interpretaran el sueño. Y nadie pudo interpretárselo. Así que el copero, al escuchar esta situación, le dijo a Faraón, yo he hecho mal con alguien que me ayudó en la cárcel. Es un esclavo hebreo.
Y él tiene la capacidad de interpretar los sueños. Así que Faraón mandó a buscarlo, y lo que la Biblia cuenta es muy interesante. Es que lo bañaron, lo vistieron para que se presentara delante de Faraón. Y Faraón le contó el sueño. ¿Ustedes recuerdan ese sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Esas que salían del Nilo, que es el río de Egipto. Y como las vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, pero ellas seguían raquíticas. Y de las espigas, ¿sabes? Estas espigas gruesas, lindas, que eran arrasadas por espigas, por 7 espigas raquíticas. Y ahí está. Mi punto es este. La historia número 1 que José podía contar era: su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentaría, así que le fui fiel a él y al Dios que ha estado cuidando de mí. Historia 1. La historia 2 es: su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentaría, así que me aproveché de su confianza y tuve una aventura con su mujer. ¿Cuál de las dos historias quieres contar? Y aquí viene de nuevo la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Porque uno piensa, ¿y qué tuvo que ver esta decisión con la siguiente? Pues mucho. Él estaba en la cárcel injustamente. Y sabes que en su corazón sabía que había sido injusto, y por eso podía hablar con propiedad al copero y decirle: yo estoy aquí injustamente, habla con Faraón. Y luego el copero, cuando lo recordó aquel muchacho que tanto bien le hizo, que era el asistente del director de la cárcel y que estaba allí injustamente, que ahora podía interpretarle el sueño a Faraón. Y cuando José se presenta delante de Faraón, Faraón le cuenta el sueño y le dice así: me han dicho que tú tienes la capacidad de interpretar sueños. Y José le dijo: no, yo no tengo esa capacidad. ¿Sabían que eso fue la respuesta de José? No, yo no tengo esa capacidad. Solo Dios puede interpretar su sueño, Faraón. Quiero que tú sepas esto. Faraón, en ese tiempo, es el gobernante de la nación más poderosa del mundo. Y Faraón no se cree, y la gente que le rodea no cree que Faraón sea un ser humano. Creen que Faraón es un Dios. Así que mira esta situación. Solo Dios tiene esa capacidad. Está diciéndole: hay un Dios por encima de ti. ¿Qué te crees, Dios? Y le interpretó el sueño. 7 vacas gordas, 7 espigas fuertes, 7 años de abundancia. Vendrán 7 años de abundancia como nunca ha habido en Egipto. Producirán en exceso 7 vacas flacas, 7 espigas raquíticas. Luego de eso vendrán 7 años de hambre como nunca los han vivido. Y será tanta el hambre que olvidarán la prosperidad que tuvieron. Wow. Escúchame, nuestra respuesta a decisiones en capítulos difíciles de nuestra vida marcan la diferencia en nuestra historia. Aquí hay un hombre llamado José que está marcando una diferencia completamente. Y esta es la respuesta que continuó. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto.
Porque imagínate, además de interpretarle el sueño, José le dice, ¿sabe lo que usted debería hacer? Durante los 7 años de abundancia debe guardar una quinta parte de todo el trigo que se produzca, bien guardado, bien vigilado, de todo, durante esos 7 años, para que cuando vengan los años de hambre, tengan reserva suficiente. Y aquí dice esto: encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto, uno que administre todo esto. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios. Ahí todo el mundo guardó silencio. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Wow. Así que Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Es decir, ese hombre que tú me dices que yo debo conseguir, ese hombre eres tú. Quédate a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Aleluya. Wow. ¿Acaso no es emocionante esta historia? ¿Saben por qué es emocionante esta historia? Porque alguien se preguntó: ¿qué historia quiero contar? Y eso fue la respuesta que le dio a esa mujer, la esposa de Potifar. Esa fue la historia. Él la verbalizó, él dijo: esta es la historia que quiero contar, que le fui fiel a quien tan fiel me ha sido, que fui leal con aquel que me mostró su lealtad, que honré a aquel que me honró, que hice lo correcto con aquel que nunca me abandonó. Y esa es la historia que yo quiero contar. Y ustedes recuerdan que hubo gente que secuestró la historia de José. ¿Quiénes fueron las personas que secuestraron la historia de José? Díganme. Sus hermanos. ¿Saben qué pasó? Que cuando vinieron los 7 años de hambre, sus hermanos allá en la tierra de Canaán, de donde lo enviaron, con su papá comenzaron a padecer. Y su papá les dijo: vamos, vayan a Egipto y busquen, vean si pueden conseguir grano allá, porque se oye que allí hay abundancia. Y los hermanos se presentaron delante de José, y José los reconoció. Y la historia es muy interesante, pero finalmente la historia lo que nos dice es que José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimentos. Y lo que dice más adelante es que después de probar si en realidad ellos habían cuidado de su papá, habían cuidado de su hermano menor, que era hermano de la misma madre, por quien él ahora se preocupaba, finalmente, después de todo ese proceso, esta fue la respuesta de José para ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y esta es la historia que él pudo contar. Sabes, en medio de las circunstancias difíciles, Dios dispuso de todo esto para mi bien y para el bien de ustedes, hermanos. Yo los perdono.
yo no voy a hacer nada en contra de ustedes. Vénganse, traigan a mi papá y vivan aquí conmigo. Wow. Él decidió por una historia digna de ser contada. Él decidió. Y en contrario a él, sus hermanos que le hicieron daño, ¿sabían ustedes que sus hermanos nunca le dijeron la verdad a su padre? Y siempre escondieron esa parte de su historia. Y siempre ocultaron y silenciaron esa parte de su historia. ¿Y sabían ustedes que cuando José comenzó a probarlos, y al principio los trata con dureza para probar si habían cuidado de su papá, si habían cuidado de su hermano menor, si habían cambiado, si habían madurado? ¿Sabías tú que ellos comenzaron a decir entre ellos, no sabían que ese gobernador egipcio era José? Pero comenzaron a decirse entre ellos, ¿será que Dios nos está castigando por lo que le hicimos tan mal a nuestro hermano José? Y saben lo que hay una frase que te parte el corazón. Ellos dicen, nosotros vimos sus ojos de angustia cuando nos rogaba que no le hiciéramos mal, y no hicimos caso. Y ahí están ellos llorando y diciendo, esa es la historia. ¿Por qué tomamos esa decisión? Ahora estaban contando su historia con dolor, con arrepentimiento. ¿Recuerdas cuál es la pregunta del legado? Vamos, dime cuál es la pregunta del legado. Dime. ¿Qué historia quiero contar? Esta es la pregunta del legado. Pero la pregunta del legado te lleva a una decisión de legado. Una vez que te haces la pregunta del legado, vas a tomar una decisión de legado. Y la decisión del legado es esta: decidiré tener una historia que esté satisfecho de contar. Que esté satisfecho de contar. Esa será mi historia. Cuando vea las opciones, no voy a pensar en opciones, voy a pensar en historias. Cuando vea lo momentáneo, no voy a pensar en lo momentáneo, voy a pensar en legado. Vamos a estar de pie. Ven conmigo, vamos a estar de pie. Cierra tus ojos allí donde estás. Yo no sé si alguien ha secuestrado tu historia. Yo no sé si alguien te ha tratado mal. Mi pregunta es, ¿estás decidiendo ser víctima? O como José, estás decidiendo ser un luchador y un vencedor con la ayuda de Dios. ¿Decidirás ser fiel a quien tan fiel te ha sido? ¿Decidirás ser leal a aquel que ha sido leal contigo? ¿Solo verás opciones? ¿O pensarás en la historia, en que mañana este momento de tu vida será un pasado? ¡Vamos! Sabes, hay gente que te necesita, hay gente que te ama. ¿Te alejarás de ellos? ¿Esa será la historia que contarás en relación con tu familia y con tus hijos? Sabes, hay cosas que tú puedes hacer y seguir avanzando en medio de la crisis. ¿Desistirás? Sencillamente te cruzarás de brazos, haciéndote la víctima, o contarás con la fe en Dios. Decidí seguir luchando y seguir venciendo día a día, un día a la vez. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, gracias porque tú eres el constructor de nuestra historia. Señor, gracias porque nuestra historia hace la diferencia por tu presencia en nuestro caminar, por tu presencia en nuestro diario andar, por tu presencia en nuestro transcurrir. Ayúdame cada día, en el día a día, no a solo ver opciones, a recordar que esta será la historia que contaré. Ayúdame, Señor, en mi día a día, no solo a ver lo temporal, lo momentáneo, lo del momento, sino a ver aquello que será definitivo, aquello que quedará como un capítulo de la historia que estoy escribiendo.
Ayúdame, Señor, no solo a pensar en si es una opción u otra. Ayúdame a pensar en el legado que voy a dejar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a mis hijos en la fe, aquellos que me siguen, aquellos que me observan, aquellos que siguen mi ejemplo. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo construir una historia diferente. Si mi historia en el pasado no fue buena, yo puedo construir hoy una historia marcando un punto de cambio en mi relación contigo, en mi relación con otros, aferrándome a ti, creyendo en ti y siendo lleno de ti para agradar a Dios con tus fuerzas y tu poder cada día de mi vida. Amén y amén.